En Gladiador 2, uno de los personajes más impactantes es un emperador romano con un aire tenebroso. Sin embargo, esa oscuridad no es solo una cuestión de apariencia, está inspirado en uno de los gobernantes más despiadados del antiguo imperio. Este emperador llegó al extremo de asesinar a su propio hermano ante los ojos de su madre. Años después, ordenó la matanza despiadada de toda una ciudad solo porque sus habitantes se burlaron de él. La historia de Gladiator II transcurre en el siglo III después de Cristo, en plena era de la dinastía Severa. En la trama se retratan a dos hermanos que compartieron el poder imperial, Caracalla y su hermano menor, Geta. Ambos fueron coemperadores, herederos del trono tras el ascenso de su padre, quien había logrado imponerse en una guerra civil, derrotando a sus adversarios para proclamarse emperador. Este hombre era Septimio Severo, originario de Leptis Magna, una ciudad en la actual Libia, lo que indica que su linaje paterno era africano. Su esposa, Julia Domna, también era extranjera, procedía de Siria y pertenecía a una familia noble. Se decía de ella que era sacerdotisa, culta y versada en las artes. De esta mezcla de raíces africanas y sirias surgió una identidad híbrida en sus hijos, quienes probablemente heredaron una piel más oscura, tal como sugieren las representaciones escultóricas, rostros con barba espesa, cabello corto y rizado, cuellos robustos y una complexión fuerte. Estas características físicas coincidían con la vida activa del emperador, aficionado a la natación de largas distancias y comprometido con la vida militar, ya que disfrutaba acompañar a su ejército durante las campañas. Muchas personas se preguntan por qué el personaje tiene una piel más clara en la película, cuando en realidad no coincide con las representaciones escultóricas. Caracalla es mostrado de una manera muy distinta a cómo se lo retrata en las estatuas. Esto podría estar relacionado con su profunda admiración por Alejandro Magno. A lo largo de su vida, Caracalla intentó emular al conquistador macedonio en todo lo que hacía. Se dice incluso que imitaba su vestimenta y que usaba pelucas para parecerse aún más a él. Es posible que la versión que aparece en Gladiador 2 sea una referencia directa a esa obsesión. La imagen estilizada que se muestra en pantalla, con peluca y maquillaje marcado, parece un reflejo distorsionado de su ídolo, tal como él mismo habría querido ser visto. Caracalla nació en el año 188, en Lugdunum, una ciudad de la Galia, mientras su padre estaba allí. Su hermano Geta nació apenas 11 meses después. No se dispone de demasiados datos sobre la infancia temprana de Caracalla, pero algunos relatos coinciden en que de niño, era cortés y atento tanto con sus padres como con los amigos cercanos de la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, su carácter se fue endureciendo, adoptando una actitud más severa y agresiva. Ambos hermanos crecieron en Roma, donde recibieron una educación privilegiada. Contaron con los mejores maestros y tuvieron acceso a todo lo que podrían desear como hijos del hombre más poderoso del imperio. A la edad de 9 años, Caracalla fue proclamado Augusto por su padre, lo que lo convertía oficialmente en coemperador del imperio. Esta decisión respondía al deseo de su padre de establecer una dinastía duradera. A pesar de su juventud, el título tenía un gran peso simbólico y vino acompañado de un cambio de nombre. Originalmente llamado Lucio Septimio Vasiano, adoptó el nombre de Marco Aurelio Antonino al convertirse en coemperador. El objetivo era vincularlo a la dinastía de Marco Aurelio, un emperador venerado, con la intención de fortalecer su legitimidad ante el pueblo y el Senado. Sin embargo, la historia lo recuerda con otro nombre, Caracalla, un apodo derivado de la capa con capucha que solía vestir con frecuencia. Esta prenda, originaria de la Galia y conocida como Caracallus, fue adoptada más tarde por numerosos soldados romanos. Cuando Caracalla tenía aproximadamente 14 años, su padre decidió unirlo en matrimonio con la hija de uno de sus aliados más leales, un hombre llamado Plautiano. Este personaje era un pariente cercano de la familia imperial y había sido un firme apoyo durante el ascenso de Septimio Severo al poder. Además, Plautiano ocupaba el influyente cargo de prefecto del pretorio, lo que lo convertía en el segundo hombre más poderoso del imperio, justo después del emperador. La elegida para casarse con Caracalla fue su hija, Plautila. Sin embargo, la relación entre Caracalla y Plautila fue un completo desastre. La pareja discutía con frecuencia,
no podían compartir una comida en paz, y mucho menos una vida en común. Cada conflicto terminaba con Plautila recurriendo a su padre para quejarse del comportamiento de Caracalla, lo que intensificaba aún más las tensiones familiares. No solo existía una rivalidad entre el joven y su suegro, sino que también la madre de Caracalla, Julia Domna, mantenía una relación conflictiva con Plautiano. El conflicto, por tanto, se extendía a toda la esfera familiar. Caracalla no ocultaba su desprecio hacia su suegro y su esposa, y expresó abiertamente que, una vez tuviera el poder, se desharía de ambos. Algunos relatos históricos señalan que, con el tiempo, Caracalla logró su objetivo al falsificar una carta o documento con el fin de incriminar a Plautiano en una supuesta conspiración contra el emperador, lo que acabaría sellando su destino. Finalmente, Caracalla logró persuadir a su padre de que Plautiano conspiraba contra él. Como resultado, Plautiano fue ejecutado y su cadáver arrojado a la vía pública, para que todos fueran testigos de su destino. Poco después, Caracalla mandó al exilio a su esposa Plautila y al resto de su familia, confinándolos en una pequeña isla frente a las costas de Sicilia, donde permanecieron por un tiempo. No pasó mucho hasta que ordenó que todos fueran asesinados, estrangulados hasta la muerte. Este acto se convirtió en una advertencia clara de las consecuencias que enfrentaría cualquiera que se interpusiera en el camino de Caracalla. Mientras tanto, Caracalla y su hermano Geta continuaban viviendo en Roma, llevando una vida centrada en la diversión, las fiestas, las carreras de cuadrigas y el consumo de alcohol. La rivalidad entre ambos era constante y evidente. Si Caracalla apoyaba al equipo azul en las carreras, Geta, por oposición, apostaba por el verde. Si uno tomaba una decisión, el otro se encargaba de contradecirla. Su relación estaba marcada por el desacuerdo perpetuo, aunque compartían ese estilo de vida hedonista. Consciente de la necesidad de prepararlos para el futuro, su padre vio una oportunidad ideal para exponerlos a la vida militar. Decidió llevarlos consigo a una campaña en la lejana provincia de Britania, donde surgían conflictos con una tribu rebelde del norte conocida como los Caledonios, en lo que hoy es Escocia. Esta expedición tenía el propósito de endurecer a sus hijos, mostrarles la realidad de la vida de campaña y formarlos como líderes capaces de asumir el poder cuando él muriera, ya que su estado de salud se deterioraba y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Caracalla asumió gran parte del mando del ejército en las regiones septentrionales de Britania, lo que también permitió a Septimio Severo revivir sus antiguas glorias militares, especialmente al acercarse el final de su vida y sentirse harto de la rutina en Roma. La emoción de volver a la campaña lo impulsó a llevar a sus hijos a Gran Bretaña junto al ejército. Allí, las tribus caledonias libraban una guerra de guerrillas, evitando enfrentamientos directos que los romanos preferirían, y en su lugar, optaban por emboscadas nocturnas y tácticas de guerrilla, lo que impedía que la contienda avanzara de forma significativa. Finalmente, Septimio Severo, aquejado de gota, falleció en Eboracum, la actual York. Tras su muerte, los dos hermanos optaron por sobornar a los caledonios para poner fin al conflicto, pues precisaban regresar a Roma para consolidar su poder. En sus últimos momentos, Septimio Severo les aconsejó que mantuvieran la armonía entre ellos, que enriquecieran a los soldados y que despreciaran a los demás. Aunque sus hijos siguieron esta doctrina en gran parte, la recomendación de la unidad fraternal fue la que menos respetaron. Una vez de vuelta en Roma, la tensión entre ellos aumentó aún más, y se procedió a repartir el palacio. Cada uno contaba con su propia entrada al palacio y pronto empezaron a rodearse de un número creciente de guardaespaldas. La desconfianza se intensificó tanto que dejaron de compartir comidas y cenas, temerosos de que alguno de ellos pudiera envenenar o intentar asesinar al otro. La paranoia alcanzó tal grado que se barajó incluso la posibilidad de dividir el imperio. Geta gobernaría el oriente desde Egipto y Caracalla el occidente desde Roma. Sin embargo, su madre se opuso firmemente a esta división, lo que desembocó en uno de los actos más oscuros de Caracalla. Preocupada por la constante tensión entre sus hijos, su madre organizó una reunión de reconciliación en su domicilio, donde ambos debían asistir desarmados y sin escolta. No obstante, una vez que Geta y Caracalla se reunieron para sellar la paz, Caracalla ordenó a sus guardaespaldas irrumpir en la sala y ejecutar a Geta delante de los ojos de su madre,
apuñalándolo hasta quitarle la vida mientras ella intentaba detenerlos. Fue una escena devastadora, sobre todo para su madre, ya que no solo se trató de asesinar a un hermano, sino de hacerlo en presencia de la misma madre, dejándole un trauma imborrable. Además, lo perpetró en lo que debía ser una reunión pacífica. Tan pronto como Geta fue asesinado, Caracalla se dirigió al ejército proclamando que había sido su hermano quien, en un intento fallido de asesinarlo, había perdido la vida. Inmediatamente inició una purga, recorriendo la ciudad y persiguiendo a cualquiera que hubiese sido aliado, consejero o amigo de Geta, masacrando a todos sin distinción. Se cuenta que llegó a quitar la vida a cerca de 20.000 personas, entre sirvientes, maestros e incluso a los conductores de las cuadrigas que respaldaban a Geta, dejando a nadie a salvo. Pero Caracalla no se detuvo allí, ordenó la damnatio memoriae, una práctica en la antigua Roma destinada a borrar por completo la memoria de una persona, eliminando de todas las inscripciones y estatuas cualquier referencia a su hermano, llegando incluso a prohibir la mención de su nombre en público. En algunas representaciones familiares antiguas, Caracalla y Geta aparecen juntos cuando eran niños. En ciertos frescos, su cara aparece visiblemente raspada o dañada, como parte del esfuerzo oficial por borrarlo de la historia. Esta imagen dejó al ejército perplejo, pues habían jurado lealtad para proteger a ambos hijos de Severo. Sin embargo, Caracalla supo ganarse su fidelidad siguiendo el consejo de su padre, enriqueciendo a los soldados, aumentándoles la paga y sobornándolos, lo que si bien satisfizo al ejército, sumió al imperio en serios problemas financieros. Entre sus mayores acciones destaca la promulgación de la Constitutio Antoniniana, llamada así por su nombre de nacimiento, Antonino. Este decreto otorgó la ciudadanía romana a casi todos los hombres libres dentro del imperio, una medida sin precedentes. Antes de esta medida, la ciudadanía romana se concentraba principalmente en Italia y era sumamente difícil de obtener. Diversas fuentes sostienen que Caracalla implementó esta política para ampliar su base tributaria y así obtener más recursos para pagar al ejército. Además, dado que solo los ciudadanos podían servir en las legiones, este decreto permitió aumentar el número de reclutas disponibles para sus planes de invadir a los partos, uno de los imperios más poderosos a las puertas de Roma. Aproximadamente un año después de la muerte de Geta, Caracalla abandonó Roma para no regresar jamás. Su primera parada fue en Germania, al norte, donde se habían suscitado problemas en la frontera con las tribus germánicas. En aquella región, Caracalla emprendió una campaña contra los Alemanni, utilizando como pretexto una supuesta alianza o provocación. Al llegar, traicionó sus promesas de cooperación, masacró a los hombres en edad militar y ocupó el territorio. Luego extendió su ofensiva contra otras tribus germanas vecinas, en un intento de reforzar la frontera del imperio. Esta traición a antiguos aliados aumentó aún más la desconfianza tanto entre las tribus germánicas como entre los romanos, todo por culpa de Caracalla. Posteriormente, emprendió una gira por todo su imperio. Recorrió los Balcanes y Anatolia, haciendo escala en ciudades destacadas como Nicomedia y Antioquía en Siria, siguiendo la senda que Alejandro Magno trazó hacia Persia. Naturalmente, se detuvo en Egipto, ya que ninguna ciudad se comparaba en importancia, fama, riqueza e influencia a Alejandría, donde se esperaba que fuera recibido como un emperador glorioso, a imagen de su ídolo. Sin embargo, al arribar, los alejandrinos, conocidos por su insolencia y su costumbre de mofarse de sus gobernantes, se enteraron de la situación con Geta, del supuesto asesinato de su hermano a manos de Caracalla, y de cómo éste se autoproclamaba casi divino. Aprovecharon la ocasión para ridiculizarlo mediante sátiras, grafitis y chistes escritos. Este agravio enfureció a Caracalla, quien dispuso de rodear la ciudad con su ejército, masacrando a la población, eliminando a todos los hombres en edad militar y permitiendo que sus tropas incendiaran y saquearan Alejandría durante 3 días consecutivos, todo por haberse burlado de él. Resulta irónico que la ciudad, tan estrechamente vinculada a su héroe Alejandro Magno, acabara siendo escenario de tanto saqueo, incendio y muerte. Posteriormente, regresó a Antioquía para planificar su invasión de Partia, pues su obsesión por seguir los pasos de Alejandro lo impulsaba a conquistar a los persas. Su primer movimiento en Partia no fue el de atacar, sino el de arreglar un matrimonio propio,
tras haber eliminado a su última esposa, necesitaba una nueva, una princesa parta de uno de los reyes de la región, quien aceptó la propuesta. Así, se organizó una boda en la que Caracalla fue el invitado principal. Se esperaba con ansias un nuevo horizonte de paz entre Roma y Partia, y se organizó una fastuosa boda para sellar ese futuro. La novia aguardaba la llegada de Caracalla, pero en cuanto éste arribó acompañado de sus tropas, ordenó sin demora la masacre de todos los presentes, sin dar ninguna advertencia, logrando que el rey parto escapara. Esta traición provocó que los partos pasaran a despreciar a los romanos como nunca antes, y probablemente sentó las bases para siglos de conflictos continuos entre ambas potencias. Desde ese momento, Caracalla dio carta abierta a sus soldados para que recorrieran toda la región de Mesopotamia, saqueando y quemando los poblados vecinos, marcando el inicio de su invasión de Partia. Durante su campaña en Asia Menor, Caracalla, cada vez más paranoico y obsesionado con los augurios divinos, se detuvo a rezar en un templo. Poco después, al orinar al borde del camino, fue atacado por Julius Martialis, un soldado de su guardia, quien lo apuñaló por razones personales. La muerte del emperador fue orquestada por su propio prefecto pretoriano, Macrino, quien temía ser el próximo en la lista de víctimas del emperador y aprovechó la oportunidad para tomar el poder. Y con ello finaliza la historia de este vídeo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo.